Hola y bienvenidos a esta videolección en la que aprenderemos a diseñar una red neuronal utilizando el sistema de aprendizaje de Google TensorFlow y el lenguaje de programación Python. La red neuronal que vamos a diseñar se encargará de predecir el precio de un piso de alquiler en función de unos parámetros de entrada. Además, una vez entrenado nuestro modelo, lo exportaremos para poder utilizarlo en una aplicación web, esta vez programando con JavaScript. Espero que os guste y empezamos. Para poder diseñar nuestra red neuronal debemos disponer de datos. En este caso, yo lo que he hecho ha sido recopilar una serie de información de parámetros a partir de una página web bastante conocida dentro del mundo de la venta y alquiler de pisos. Yo he elegido unos pocos datos, pero podríamos elegir más. Al igual que yo he elegido aquí un total de 15 muestras para poder entrenar nuestra red y podríamos elegir también muchas más. Cuantas más muestras podamos entregarle a nuestra red neuronal, mucho mejor. Después va a poder predecir el resultado de una manera más óptima o más eficiente. En nuestro caso, hemos definido 8 parámetros de entrada. La ciudad, que en este caso es toda la misma ciudad, en este caso sería datos de la ciudad de Valencia, los metros cuadrados que tiene el piso, el número de habitaciones, el número de planta, si dispone o no de ascensor, si es o no es exterior, si está rehabilitado, no rehabilitado o es nuevo el piso y si es céntrico, ¿de acuerdo? Para este ejemplo, con estos datos son suficientes para poder trabajar. Si os fijáis en el array, yo lo que he hecho ha sido crear conjuntos con esos parámetros, cada conjunto es un piso diferente y he normalizado los datos, es decir, la ciudad es un número, que en este caso es 0, todas es el mismo, los metros cuadrados evidentemente es un número tal cual, igual que el número de habitaciones y el número de planta, pero en el caso de ascensor exterior estado, o si es céntrico, lo he normalizado con unos números, que son los que estamos viendo ahí en el comentario. Aparte del array con las características de las muestras, disponemos de un array con los precios para cada uno. El precio que está en la posición 0 de ese array es el que corresponde al primer conjunto, al primer piso. ¿De acuerdo? Entonces, a través de estos datos vamos a poder diseñar nuestra red neuronal. Antes de empezar a programar nuestra red neuronal, vamos a definir su diseño. En este caso, vamos a definir una capa de entrada que será la encargada de recibir cada uno de los parámetros, por lo tanto vamos a tener 8 neuronas en esa capa de entrada, una capa oculta para el procesamiento de la información de los datos, que también va a tener o va a disponer de 8 neuronas, y una capa de salida con una neurona que es la que nos va a predecir el resultado, la que nos va a dar ese precio. En lo que sería la capa oculta podríamos indicar más neuronas. Aquí podemos hacer todas las pruebas que queramos, ahora lo veremos en la programación. Incluso podríamos definir más de una capa oculta para el procesamiento de la información, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a partir inicialmente de este diseño. Ahí vemos entonces que vamos a disponer de 3 capas con una capa oculta, van a ser densas, porque vemos que la salida de cada neurona va conectada a la entrada de cada una de las siguientes. Y bueno, pues como he comentado, aquí no hay un diseño ya predefinido de lo que podemos hacer, sino podemos experimentar con el número de neuronas en capa oculta, con diferentes capas, etc. Abrimos ya nuestro editor de código, yo voy a utilizar Visual Studio Code y ya tengo una carpeta que he llamado pisos alquiler y con un archivo que es red neuronal. Vamos a importar las librerías que necesitamos, en este caso TensorFlow, ¿vale? Debemos instalarla con pip install TensorFlow si no lo tenemos instalado y ya disponemos de todos los datos que estábamos viendo de entradas y salidas. Vamos a definir, lo primero de todo, las capas. En este caso vamos a establecer una capa de entrada. Esa capa de entrada va a tener 8 neuronas, por lo tanto en units vamos a definir 8 unidades y también vamos a definir que dispondremos de 8 entradas, que son los diferentes datos de entrada para esa capa. Aquí nosotros lo que utilizamos es el framework Keras, que nos facilita el uso, la implementación de las diferentes capas y del tipo dense. A continuación, pues vamos a definir la capa oculta. En este caso son otras 8 unidades, que inicialmente lo hemos diseñado así. Aquí se me ha autocompletado el input shape, aquí no sería necesario. Tenemos las 8.
Y a continuación ya por último la capa de salida, que estableceremos una sola unidad. Una vez definidas las tres capas que compondrán nuestra red neuronal, lo siguiente que vamos a usar es utilizar un modelo secuencial, en este caso un modelo secuencial de Keras, que es bastante apropiado para sistemas simples como el que estamos diseñando, y en el cual vamos a indicar las capas que hemos creado. Por lo tanto, del framework Keras vamos a utilizar la función de secuencial y vamos a indicarle el orden de las capas. Evidentemente, capa de entrada, capa oculta y por último, la capa de salida. De ese modo ya le estamos diciendo al modelo las diferentes capas que utilizaremos en nuestra red. A continuación lo que vamos a hacer es compilar el modelo para preparar su proceso de aprendizaje y vamos a indicar dentro de él el optimizador. En el optimizador vamos a utilizar la función Adam. Esta función se encarga de recibir la tasa de aprendizaje. Esa tasa de aprendizaje lo que va a hacer es, de una manera eficiente, ir ajustando los diferentes pesos y el sesgo para que el aprendizaje sea lo más correcto posible. Entonces ahí ya lo tenemos definido. Y por último necesitamos en este compilador la función de pérdida, en el cual utilizaremos el error cuadrático medio para obtener un resultado óptimo. Esto lo que hace es que mide el promedio de los errores, es decir, lo que hace es que establece la diferencia entre el estimador y lo que se estima. Lo siguiente que haremos será entrenar nuestra red. Por lo tanto, vamos a imprimir en la consola que se inicia nuestro entrenamiento, así lo tenemos indicado, cuando ejecutemos el script. Y en la variable historial lo que vamos a hacer es almacenar todo ese resultado del entrenamiento. Fijaos que vamos a utilizar la función fit, a la cual le vamos a pasar las entradas, le pasamos las salidas y aquí importante le vamos a indicar cuántas veces vamos a entrenar en nuestra red para generar el modelo. Vamos a hacer 1000 iteraciones, ¿de acuerdo? Con el parámetro epochs. Y por último vamos a utilizar el parámetro verbose en false para que no se imprima nada en consola, si no nos va a estar imprimiendo todo el proceso. Y por último, cuando finalice el entrenamiento, pues nos lo va a indicar. A continuación lo que vamos a hacer es importar una librería muy utilizada en Python para representar gráficamente información, que es el matplotlib. ¿De acuerdo? Entonces, si no lo tenéis instalado, lo mismo. Tenéis que instalarlo con pip install y el nombre de la librería, matplotlib, y a continuación lo que haremos es graficar el historial de disminución de errores, es decir, vamos a poder graficar, vamos a ver correctamente cómo esa magnitud de pérdida ha ido decrementando, cómo hemos ido reduciendo el error durante el entrenamiento de nuestra red. Entonces definimos las etiquetas para el eje X y para el eje Y, en este caso época será el número de iteraciones, y en Y pues indicamos el nivel de magnitud de pérdida, y a continuación del historial, una vez entrenado nuestro modelo, vamos a recoger la información del parámetro loss, ¿de acuerdo? Para poder graficarlo correctamente. Y ya por último vamos a mostrar lo que sería nuestra gráfica. Lo siguiente que haremos será implementar en nuestra red una función para poder guardar el modelo. Por lo tanto, vamos a abrir nuestro terminal y vamos a crear una carpeta para poder después exportarlo ahí dentro. Entonces, con el comando mkdir vamos a generar una carpeta que se llamará apppisos. Ahí ya la tenemos creada. Y ya a continuación vamos a llamar a la función de save para poder exportar el modelo. Lo que va a hacer es exportar lo que sería ese modelo en el formato H5. Muy bien, pues ahí vemos que tenemos los datos, cómo hemos generado las diferentes capas que necesitamos, después el modelo,
indicándole las capas y cómo lo compilamos con lo que sería esa tasa de aprendizaje y la función Adam. Y por último ya vamos a graficar el entrenamiento de nuestra red, para después ya guardar el modelo en el formato H5. Ahí está iniciando el entrenamiento. Y ahí vemos cómo se ha graficado. Ahí vemos esa magnitud de pérdida, cómo ha ido disminuyendo y que prácticamente a partir de la iteración entre 300-400 el aprendizaje pues ya se reduce mucho. Muy bien. A continuación lo que vamos a hacer es instalar TensorFlow JS. ¿Para qué? Pues para poder exportar ese modelo y que nos genere los archivos JSON y binario. De este modo podremos utilizarlo después en una aplicación web. Y a continuación vamos a exportar ese modelo. Este modelo lo vamos a exportar a la carpeta apppisos, ¿de acuerdo? Entonces escribimos TensorFlow JS Converter, --input format, keras, y le indicamos el nombre del archivo, que en este caso se llama pisos-alquiler.h5. Ahí voy a quitar esa comilla que se me ha metido ahí. Y a continuación le indicamos el nombre de la carpeta, donde vamos a exportar esos archivos, el archivo binario y el JSON. Muy bien, pues vamos a ejecutarlo. Y ahí vemos que ya se ha ejecutado y ahí tenemos model.json y el archivo binario. Perfecto, pues esos archivos son los que necesitamos para poder después implementar nuestro modelo de red entrenada en una aplicación web, que es lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a empezar a diseñar nuestra aplicación web y para ello nos vamos a la carpeta de nuestro proyecto, apppisos, y vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo va a ser un HTML, lo llamamos index.html, que es el que va a contener también el JavaScript. Para facilitarnos la parte de diseño, vamos a utilizar Bootstrap. Entonces nos vamos a la página web, webbootstrap.com, y vamos a copiar el link para poder disponer de la funcionalidad de CSS. Vamos a crear lo que sería la estructura básica de un archivo HTML y vamos a pegar el link que hemos copiado en la página. Perfecto. Ahora, aquí a continuación lo que vamos a hacer es crear un formulario. Vamos a crear un formulario para la introducción de los diferentes datos. Entonces vamos a generar pues, un contenedor. Este contenedor pues, va a disponer de un div con lo que sería una fila y además otro div, el cual vamos a establecer la columna con una serie de disposiciones para que se vea correctamente. Aquí vamos a crear como una especie de tarjeta donde indicaremos el título de lo que sería nuestro formulario. Vale, dentro de este div vamos a colocar otro div que va a ser la tarjeta que estábamos hablando. Le damos un margen superior, un poco de sombra y dentro ya lo que sería el cuerpo de la tarjeta. Claro, todo esto son las clases de Bootstrap que nos facilitan tener el diseño fácilmente. Ahora, aquí dentro vamos a establecer el título, por ejemplo, con un H4 y vamos a establecer que esté centrado. Y lo que podemos poner, por ejemplo, es red neuronal, o red neuronal pisos de alquiler Valencia. Perfecto. Ahora, a continuación, vamos a crear otra tarjeta, la cual sí que va a contener ya nuestro formulario. Por lo tanto, escribimos un div con la clase car, damos un margen superior, a ver cómo nos queda más o menos, y también estableceremos un poco de sombra para que resalte un poco más esa tarjeta. Y aquí dentro ya el cuerpo de la tarjeta, que es la que sí que va a contener ya los diferentes inputs. Vamos a escribir, por ejemplo, un label para identificar lo que sería el primer campo de entrada, que en este caso, pues ese campo será el de metros cuadrados, porque la ciudad, como va a ser en mi caso, es la misma, no vamos a incluirla, la podemos definir ya directamente en la predicción. Y vamos a escribir un input
con la clase FormControl para que le dé el aspecto correcto y podemos definir también ese margen inferior y estableceremos que sea number, va a ser un numérico, ese input, y le establecemos un ID para luego con JavaScript poder acceder a el dato que hemos escrito y poder dárselo a nuestro modelo. Podemos copiar esto y lo pegamos a continuación. El siguiente parámetro sería el número de habitaciones. También va a ser un input que será numérico. Le cambiamos el ID, evidentemente, para identificarlo correctamente. Y a continuación, si no recuerdo mal, pues vamos a establecer el número de planta, que también será numérico, y le cambiamos el ID. Muy bien. Los siguientes campos ya no van a ser inputs, van a ser selects, porque vamos a poder ir seleccionando. En este caso vamos a seleccionar si dispone o no de ascensor. Tanto aquí este input ya lo quitamos y vamos a poner la opción y el select. Vale, pues primero escribimos el select, que estableceremos la clase de FormControl igual, para que tenga el mismo aspecto, y le ponemos un margen inferior, un margin bottom, en este caso de 3, lo haremos igual que los otros campos. Vamos a ir también a identificarlo, el name no nos hace falta, y le pondremos el ID ascensor. Muy bien, dentro del select ponemos las diferentes opciones, que en este caso será 0 o 1. 0 en el caso de que no tenga, vamos a cambiarlo el valor, en lugar de texto le pondremos el número, aunque luego en JavaScript, para asegurarnos, lo convertiremos a int, todo lo que obtengamos de los campos de entrada, valor 1 para sí, y esto mismo pues vamos a hacerlo con el resto. Podemos copiarlo y pegarlo a continuación, porque el resto ya van a ser campos de selección. Vamos a coger también la etiqueta. Podemos separarlo un poquito para que se vea mejor. Muy bien. Vale, pues le cambiamos el ID, que en este caso ese ID será exterior. Cogemos la etiqueta, como he comentado, y lo pondremos a continuación. Y en el caso de exterior tiene las dos opciones, de 0 a 1, sí o no. Esto lo copiamos y lo pegamos a continuación, así vamos más rápido, y indicaremos el estado, que este, en nuestro caso, sí que tiene más de una opción, porque tendremos el valor 0 para no rehabilitado, tendremos el valor 1 para rehabilitado y el valor 2 para, en el caso de que sea un piso nuevo. Vale, indicamos nuevo, perfecto. Lo mismo copiamos para el siguiente y pegamos. El siguiente vamos a indicar si es céntrico o no. Cambiamos el ID y en este caso sería 0, 1, lo mismo. Muy bien, ya solo nos queda añadir a nuestro formulario un botón y el texto donde aparecerá el resultado. Vamos a poner los deflex, la clase, para que tengamos el botón y el resultado en la misma línea, de forma horizontal. Establecemos la clase button, button primary. Vamos a poner el texto calcular, por ejemplo, calcular precio. Y vamos a definir el tipo de botón, que será button, ya que las acciones las vamos a establecer con JavaScript. Y le establecemos un ID que puede ser btn, por ejemplo. Y a continuación vamos a establecer una etiqueta de texto, un h5 mismo, con el ID del resultado, que es donde se mostrará ese resultado, la predicción de nuestro modelo. Y le establecemos la clase, en este caso vamos a poner un margen horizontal de 5 para que se separe del botón y un margen superior de 2 para que esté en línea con el botón. Muy bien, de este modo ya tendríamos el diseño de nuestro formulario, esa parte HTML. Vamos a ver cómo nos ha quedado, vamos a la carpeta del proyecto y ejecutamos el index.html y ahí vemos cómo tenemos el título y nuestro formulario. Muy bien, ahí tenemos los inputs. Si nos fijamos, ahí vemos que
de forma inicial aparece la primera opción en los select, entonces vamos a poner una primera opción, que en este caso será deshabilitada y seleccionada, que nos dirá que elijamos una opción. Ponemos Disabled Selected, que así nos quedará mejor. Y ponemos, por ejemplo, elige una opción. Eso se lo vamos a poner en todos los selects. Así, de forma predeterminada, aparecerá eso inicialmente en esos campos. Se lo ponemos a todos los select, muy bien, y ascensor, y ya lo tenemos. Vamos a guardarlo y volvemos a ver, vamos a actualizarlo y así ya nos queda mucho mejor. Perfecto. Muy bien, pues ya lo tenemos. Vamos a empezar a escribir nuestro JavaScript en nuestro archivo index.html. Estamos en tensorflow.org porque a través de esta página web vamos a poder acceder al script que nos va a facilitar poder utilizar esa funcionalidad en JavaScript. Por lo tanto, volvemos a lo que sería nuestro editor de código y vamos a escribir nuestra etiqueta script. Muy bien. Aquí es donde vamos a escribir nuestro código, pero antes, como comento, nos vamos a ir a Learn, vamos a ir a JavaScript y vamos a ver la opción Tutoriales, donde si nos vamos a Setup, vamos a disponer de ese script, aquí lo tenemos, vamos a copiarlo para poder disponer de la funcionalidad de TensorFlow en nuestro código. Antes de lo que sería esa etiqueta de script, vamos a pegarlo, así vamos a poder acceder a él antes. Y vamos a empezar a escribir nuestro código. Vamos a definir una variable que será modelo, que inicialmente la establecemos como null. Y vamos a continuación a crear lo que sería la carga del modelo que hemos entrenado, ¿de acuerdo? Y que hemos exportado antes con Python. Aquí vamos a utilizar una función asíncrona para poder acceder a él. Pues utilizamos async, utilizamos la sintaxis de flecha. Y dentro de esta función lo primero que haremos será imprimir en consola si ha funcionado correctamente esa carga del modelo. Muy bien, por lo tanto primero indicamos cargando el modelo antes de hacer la acción y a continuación esa variable modelo vamos a, mediante la palabra wait, ya que estamos dentro de una función asíncrona, vamos a cargar las capas del modelo. Muy bien. Aquí nosotros lo que tenemos que indicarles el nombre del archivo JSON, que se llama model.json. Lo siguiente que vamos a escribir es en consola, si todo ha funcionado bien, pues que el modelo está cargado. Muy bien, pues ya tendríamos esa función asíncrona que utilizamos para cargar el modelo exportado de nuestra red neuronal. A continuación, lo que vamos a hacer es acceder al botón, ya que pues, necesitamos que cuando presionemos el botón recoja los datos que hayan en los campos de entrada. Por lo tanto, accedemos a él y vamos a definir ese evento, el evento onClick. Vamos a poner btn.onClick. Muy bien, ponemos aquí la sintaxis de flecha. Y lo primero que haremos al presionar que es recoger los diferentes datos para poder predecir el resultado. Por lo tanto, vamos a acceder a todos ellos, metros cuadrados, en este caso le indicamos el ID, y utilizamos value para recoger del input. Muy bien, ahora a continuación el siguiente, que el siguiente era habitaciones. Hacemos lo mismo, recogemos información a través del ID. A continuación el número de planta, lo mismo, recogemos su valor a través del ID. Vamos a ver, ascensor. Recogemos si es exterior o no, lo mismo. Era ext. Vale, es exterior, bueno, he puesto ext, pues lo cambio aquí mismo. Y nos falta el estado y si es o no céntrico.
Muy bien, pues vamos al estado. Y por último, céntrico. Muy bien, una vez recogemos los valores, vamos a establecer una condición para que en el caso de que sea distinto de null el modelo, es decir, si se ha cargado el modelo, podamos hacer esa predicción. Por lo tanto, vamos a declarar una variable que podemos llamar tensor y a través de tf lo que haremos será utilizar un tensor de 2 dimensiones. ¿Por qué? Pues porque los datos de entrada están en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Son conjuntos que en cada posición del array que hemos definido en Python, pues en cada posición hay un conjunto con los 8 datos. Por eso tiene que ser de 2 dimensiones, es una matriz. Y le vamos a pasar los diferentes datos. El primer parámetro es 0, que va a ser para todos igual, porque eso no lo hemos definido en el formulario. Y después vamos a indicar los metros cuadrados, es decir, todos los datos, que además son numéricos, vamos a convertirlos a entero para que no tengamos ningún problema al recogerlos del input, ¿de acuerdo? Si nos aseguramos de que van a ser números. Entonces se los vamos a pasar todos, en el orden en el cual hemos definido en las entradas, ¿de acuerdo? En el array de Python. Muy bien, vamos a ver que ahí tenemos exterior, estado, perfecto. Ahí se ha colado un paréntesis, lo quito. Y por último sería céntrico. Muy bien, pues ahí, perdón, exterior y por último céntrico. Entonces ahí tendríamos 0, vamos a repasarlo, aquí falta el paréntesis, lo ponemos, muy bien, habitación, planta, ascensor, exterior, estado, aquí sobra este, que se ha colado, este exterior, y por último céntrico, ya lo tendríamos bien. Ahí estamos introduciendo los datos que hemos escrito en el formulario. Perfecto. Importante. Si indicáramos de una dimensión, no funcionaría. Como es una matriz, tiene que ser de 2 dimensiones. Y a continuación ya vamos a obtener la predicción. Esa predicción la vamos a almacenar en esa variable y a través de modelo.predict, es la función de predict. Y le pasamos los datos de entrada que están almacenados en tensor. Muy bien. Ahora ya lo que podemos hacer es predicción, vamos a definir, porque si no igual nos entrega bastantes decimales el resultado, como esa predicción ya es el precio, vamos a utilizar la función round de math y vamos a limitarlo a 2 decimales. Vamos a acceder a ese H5 que se tiene el ID resultado para poder mostrar en él, por tanto con inner.html vamos a mostrarlo. Y aquí podemos poner precio, 2 puntos, un espacio y vamos a concatenar con predicción que contiene resultado y podemos concatenar a continuación un texto con euros mes, por ejemplo. Pues ahí ya tendríamos en el caso de recibir la predicción. Podemos poner un else para que en el caso de que no se haya cargado el modelo no podemos visualizar nada, entonces podemos poner un mensaje en ese mismo H5. Podemos poner intentarlo de nuevo, lo que queramos. Perfecto, pues ya tendríamos nuestro código JavaScript. Claro, es que ha sido bastante sencillo, en el cual lo que hacemos es acceder al modelo que habíamos exportado. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir el terminal en la app Pisos para ejecutar nuestra aplicación a través de un puerto, de un servidor local. Por lo tanto, podemos utilizar Python -m y simple http server y le indicamos el número de puerto, por ejemplo el 4000. Vale, apretamos Enter, vamos a ejecutarlo, a ver si nos funciona correctamente. Y ahí vemos que nos está indicando que está corriendo en nuestro servidor local puerto 4000. Vámonos al navegador y vamos a acceder. Localhost 2.4000.
Muy bien, y ahí vemos que se ha ejecutado correctamente. Vamos a ver la consola, si tenemos algún error o algo, pues ahí pone cargando el modelo. Modelo cargado, funciona correctamente. Y vamos a meter datos, vamos a probar. Vamos a poner, por ejemplo, 110 metros cuadrados, 3 habitaciones, cuarta planta, tiene ascensor, es exterior, el estado es rehabilitado y excéntrico. Y nos está indicando un precio de 1.336 euros al mes. Muy bien, vemos que funciona. Si lo cambiamos a no céntrico, vemos cómo baja a 931. Perfecto, ha bajado 400 euros. Vamos a, por ejemplo, a indicarle de nuevo, pero vamos a quitarle que no tiene ascensor. Por lo tanto, nos baja a 1.258. Si, por ejemplo, en lugar de 110 bajamos 80 metros, nos baja también un poco. Y si decimos que no es céntrico, vemos que baja bastante, 750 con los parámetros de entrada. Por lo tanto, bueno, vemos que funciona correctamente en función de los datos con los que hemos entrenado nuestra red neuronal. Aquí lo ideal sería añadir más datos para que sea mucho más preciso la predicción, el cálculo, pero vemos que con esos 15 datos nos ha funcionado bastante bien. Bueno, pues espero que os haya gustado esta actividad. Es bastante interesante y no ha sido muy complicado diseñar nuestra red neuronal. Pero como comento, bueno, espero que os haya gustado y que os sirva para vuestros proyectos y empezar a explorar y realizar vuestras propias redes neuronales. Cuidaros y nos vemos en la siguiente videolección.